Son muchos frentes abiertos en Galicia, algunos muy avanzados y otros todavía en sus primeras fases. Los trabajos en las estaciones en reforma, la conexión Lugo-Ourense o los proyectos que afectan a Vigo, como la reforma integral de la electrificación para adecuarla a la alta velocidad, el estudio de la salida sur a Portugal o el bypass en Redondela, y los repasamos en este vídeo. Estos días el Ministerio de Transportes y Adif han informado acerca de varios proyectos que van sumando etapas, como las mejoras en Vigo, que realizará importantes novedades en la llamada Línea del Miño, con 3 proyectos para su modernización y sacar el máximo rendimiento a la conexión con Ourense, con una reforma integral a su electrificación, pasando de 3.000 voltios de corriente continua a 25.000 de corriente alterna y equiparándolo al funcionamiento de la alta velocidad o el eje atlántico, algo que posibilitará el paso de los trenes de alta velocidad por el Miño y evitar el rodeo por Santiago, ayudándose además al avance para la salida sur a Oporto, donde, recordemos, en el país vecino siguen con la idea más que firme de acabar la conexión con la frontera española para el 2030. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estos trabajos obligarán a la suspensión del servicio durante al menos 8 meses ante la actuación en el túnel de Osvalos, que hace incompatible la circulación de trenes y que se suman a las actuaciones que actualmente se están realizando entre Ourense y Monforte de Lemos, que ya llevan en marcha 1 año y 10 meses y finalizarán previsiblemente en septiembre, trabajos que ayudarán a mejorar los tiempos de viaje y las prestaciones de la ruta más relegada de Galicia y donde recientemente el ministro Óscar Puente no aclaraba las dudas de si en un futuro los flamantes trenes Abril llegarán a la ciudad de las murallas o no, y en todo caso, si lo hacen, será a largo plazo y con un servicio diario como máximo. Volviendo a la Vigo-Ourense, lo que se va a hacer en breve se añade a las obras ya realizadas en tramos entre Vigo, Redondela, Tui y Guillarei, como la ampliación de vías a 750 metros de longitud de la estación de As Gándaras, con una inversión total próxima a los 5 millones de euros, las obras de mejora de la plataforma ferroviaria entre Redondela y Guillarei y la electrificación del tramo Guillarei-Tui. En cuanto a la salida sur de Vigo, tendrá una inversión estimada de unos 686 millones de euros en una mejora que conectará Vigo y Oporto en menos de 1 hora, todavía en fase de estudio y que culminará en 2025, cuando ya se podría pasar a la fase definitiva de proyecto y obras, con la vista puesta en un plazo entre el 2030 y 2040. Todo apunta que más cerca del 30 que del 40 para poder adecuarse al máximo con lo que se hará en Portugal. Obra, eso sí, compleja, ya que su mayor parte transcurrirá en túnel. Otro punto caliente será el bypass de Redondela, una actuación que permitirá la circulación directa en el eje atlántico y la línea del Miño sin tener que realizar la inversión de marcha en Redondela como hasta ahora, proyecto que se está a punto de comenzar y que fue licitado en un ya lejano 2020, al cual se unirá la electrificación entre Redondela y Arcade. Todo ello contará además con el sistema de seguridad ERTMS en el tramo que va desde Tui a Vigo, que se encuentra en estudio. Una vez realizadas estas 3 obras, sobre todo la electrificación del Vigo-Ourense, se abre la posibilidad a que estaciones de proximidad como la de Tui puedan volver a estar operativas y conectar con Vigo, algo muy solicitado en esta zona. Por último, estos días hemos visto al ministro de Transportes pasarse por las obras de remodelación de la estación de Lugo, que todo indica estará lista en 2025 y que supondrá una gran transformación en la movilidad y será un antes y un después para la ciudad. La estación se transformará por completo e incluirá la construcción de un nuevo edificio de viajeros, un paso inferior compartimentado para viajeros y para uso público, una pasarela peatonal, la adecuación de andenes y la demolición del edificio de correos, entre otras actuaciones. Trabajos que comenzaron en marzo de este año y que cuentan con un presupuesto de 22,3 millones de euros.
Estas mejoras irán unidas al final de los trabajos ya mencionados hasta Ourense, lo cual mejorará las condiciones del transporte a buena parte de Galicia y el resto del país. La electrificación entre Lugo y Monforte supondrá la inversión de unos 411 millones de euros financiados por los fondos europeos, para una inversión global de 650 millones, de los que el 95% ya está movilizado, algo que se une al anuncio del ministro de que se trabaja para licitar este otoño un estudio de viabilidad para una conexión ferroviaria Santiago-Lugo, donde aprovechó para resaltar las muchas obras hasta ahora en marcha en otros puntos de la comunidad, como las estaciones de Santiago, La Coruña y Ourense, que permitirán mejorar el transporte en esas ciudades y adecuar sus estaciones a los nuevos tráficos, que seguirán aumentando en los próximos meses con más plazas y trenes, una vez las obras en Chamartín permitan dichos progresos. Te recuerdo que tienes un vídeo en el canal repasando al detalle los proyectos de todas estas estaciones ahora en obras. Seguiremos pendientes de las actuaciones en una comunidad gallega que sigue pidiendo las mejoras que han estado en el tintero demasiado tiempo, pero que poco a poco parecen ir llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.